¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gusto saludarlos de nueva cuenta aquí en la UNAM Responde, en este espacio universitario, donde nos interesa entender el alcance y las repercusiones de esta pandemia a través de las voces de especialistas de muy distintas disciplinas. Hemos comentado aquí en distintas ocasiones que la pandemia afecta a todos, sin embargo afecta de distintas maneras y esto ha incrementado, por ejemplo, o visibilizado aún más las desigualdades que se viven en las sociedades o en la sociedad de nuestro país. Sabemos que hay muchos grupos vulnerables que han quedado aún más desprotegidos con esta crisis sanitaria, que han enfrentado otras dificultades que van más allá de los problemas que tienen que ver con la enfermedad de COVID-19. Para hablar de todas estas otras crisis a las que se enfrentan las familias de muy distintos niveles, esta tarde estaremos conversando con especialistas del Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra universidad. Además, estaremos hablando de distintos reportajes, hablaremos o tendremos la reflexión de Jacobo Dayan, también hablaremos de cultura y además les estaremos comentando de proyectos editoriales que se fomentan desde nuestra coordinación de cultura de nuestra universidad. Quédense con nosotros durante los próximos minutos. Y con el objetivo de sensibilizar a la población, por ejemplo, del Estado de México, las autoridades han implementado una campaña de autoprotección que busca regalar cubrebocas en el sistema de transporte público. Esto con el objetivo de sensibilizar a la gente sobre la importancia del uso de cubrebocas como medida para prevenir el contagio por COVID-19. Vamos a comenzar esta tarde, como todos los días, con un resumen de las voces que nos presentan un panorama de lo que ocurre en nuestro país. Todo el equipamiento médico que se hizo a los hospitales y la capacitación médica, que ha sido muy importante, y por otro lado pues el aprendizaje de los médicos para el tratamiento del COVID-19, las medidas pues que se deben tomar en términos de el seguimiento médico, qué tipo de medicamentos deben usarse de manera preventiva. Y en general creo que también las personas llegan, particularmente las que tienen alguna comorbilidad, pues llegan de manera más temprana. Entonces creo yo que lo que queremos pues es seguir bajando esta tasa de letalidad. También es otra situación, es que en la pandemia, y no lo podemos negar, aumentó el número de violencias, el confinamiento, todavía no sabemos en el confinamiento cuáles son las repercusiones, incluso emocionales y psicológicas, de lo que implicó el autoconfinamiento, y no solamente en las mujeres y en los hombres, sino en los niños también, que estuvieron en clases vía internet o televisión, en fin. Hemos estado viendo este incremento en las últimas semanas, una tendencia ascendente que se ha continuado en los últimos días. Tenemos 10.597 casos confirmados en población indígena, donde 11.324 son casos negativos y tenemos 4.247 casos sospechosos. Como ustedes saben, estos casos sospechosos son los que estamos en espera de un resultado. De estos casos confirmados, cuando vemos la distribución por entidad geográfica, vemos que Yucatán, Oaxaca y San Luis Potosí concentran la mayor cantidad de casos confirmados. En el caso particular de la celebración del 12 de diciembre, ahí concurren tradicionalmente 3 millones de personas y se estima que hasta 6 o 7 millones de personas se desplazan de todos los rincones del país. Es un evento de altísimo riesgo de contagio, altísimo riesgo de contagio. Puede convertirse en una experiencia explosiva de propagación a todo el país que lamentablemente podría revertir el éxito que se tiene en 20 entidades federativas que ya se encuentran en una fase de descenso. Con esta segunda ola de contagios o rebrote en distintas partes del mundo, pues se ha obligado a las autoridades a tomar otra vez medidas de higiene y de distanciamiento, por ejemplo, que tienen que ver con, una vez más, el regresar al confinamiento. Esto ha ocasionado, por supuesto, también implicaciones en otros niveles. Por ejemplo, ha impactado en los mercados financieros de ciudades como Milán, Londres y Madrid desde hace ya algunos meses. Vamos enseguida a conocer cuál es la situación internacional en cifras y números a raíz de la enfermedad de COVID-19. En Inglaterra, un total de 126.065 personas dieron positivo a COVID-19 durante esta semana. Este es un aumento del 23% en comparación con la semana pasada.
Los Países Bajos registraron 10.264 nuevas infecciones, su segundo mayor aumento en 24 horas. Cataluña cierra sus fronteras durante 15 días como parte de la última serie de restricciones adoptadas para frenar la propagación del coronavirus. Francia anuncia nuevo bloqueo nacional de 4 semanas que entrará en vigor a partir del viernes. Las personas necesitarán un certificado para moverse y los negocios no esenciales permanecerán cerrados. Rusia registra nuevo aumento récord por segundo día consecutivo, sumando 17.717 nuevos contagios. Suecia establece nuevo récord diario de casos, con 2.820 nuevas infecciones. La tensión crece en los hospitales a la par que aumentan los casos. En Polonia, el total de casos que se tiene hasta el momento se ha triplicado en menos de un mes, sumando 20.156 nuevos contagios, un aumento récord. El país tiene un conteo de 319.205 infecciones. Austria informa nuevo récord de contagios por segundo día consecutivo, con 4.453 nuevas infecciones. México supera las 90.000 muertes por COVID-19. El país acumula 90.309 decesos y 906.863 casos. La República Checa registra la tasa más alta de nuevas infecciones y muertes por coronavirus per cápita en la Unión Europea. La farmacéutica Moderna tendrá datos de seguridad de seguimiento sobre su posible vacuna COVID-19 a fines de noviembre, informó el CEO Stefan Bancel. El doctor Carlos Rosales sigue recibiendo todas sus dudas que nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales y a través de los números de WhatsApp que ustedes ya conocen. Y esta tarde nos explica sobre el Remdesivir, este tratamiento que está siendo utilizado para atacar la enfermedad de COVID-19. Escuchemos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Rosa. Nuestro público pregunta, ¿qué es el Remdesivir que se aprobó para uso en el tratamiento de la COVID-19? El Remdesivir es un fármaco desarrollado por la compañía farmacéutica Gilead Sciences en los Estados Unidos. El Remdesivir es un inhibidor de la polimerasa de RNA del virus. Este fármaco se utilizó en un estudio realizado por los Institutos de Salud de los Estados Unidos con 1.062 pacientes hospitalizados que tenían la COVID-19. Estos pacientes se dividieron en dos grupos. Una mitad recibió Remdesivir intravenoso por 10 días y la otra mitad un placebo. En los pacientes que recibieron el fármaco, la recuperación fue en promedio de 10 días y en los pacientes que recibieron el placebo solo se recuperaron en promedio en 15 días. Esto quiere decir que el Remdesivir es capaz de reducir el tiempo de recuperación de los pacientes con la COVID-19, particularmente si además tienen infecciones en el tracto respiratorio inferior. Con estos datos, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó el uso del Remdesivir para pacientes hospitalizados con la COVID-19. Interesante, el presidente Donald Trump también recibió el tratamiento de Remdesivir cuando estuvo hospitalizado por haber dado positivo al coronavirus. Este es un fármaco que puede ayudar a pacientes graves en el hospital. Sin embargo, es un fármaco muy costoso. En promedio cuesta $3,000 un tratamiento y su uso será limitado. Bueno, muchísimas gracias. Regresamos con Rosa al estudio de TV UNAM. Gracias, doctor. Y bueno, estamos aquí para nuestra entrevista. Sabemos que esta pandemia ocasionada por el virus del SARS-CoV-2 y la enfermedad de COVID-19 ha hecho evidentes las desigualdades sociales que se vivían en nuestro país desde hace ya varios años. Con el confinamiento se vieron afectados, por ejemplo, el acceso a los servicios de salud. También está relacionado con la falta de empleo. También ha aumentado distintos tipos de violencia dentro de las familias. Y para hablar precisamente de todas estas otras crisis que van mucho más allá de cuestiones sanitarias, esta tarde recibimos a nuestras invitadas, que se trata en primer término de la doctora Marcela Amaro Rosales, quien es especialista en economía y ciencias sociales. ¿Cómo estás, Marcela? Un gusto tenerte de nueva cuenta en este espacio universitario. Hola, Rosa, muchas gracias por la invitación y bueno, gustosa de compartir de nuevo.
Exactamente, para hablar de esta investigación, no es investigación, es un proyecto en el que están trabajando junto con la doctora Marcela Meneses Reyes, quien es especialista en sociología y procesos sociales. ¿Cómo estás, Marcela? Buenas tardes. Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Aquí agrego también este dato, que ambas son investigadoras del Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra universidad y están coordinando un curso que aborda precisamente todos los temas que vamos a estar tratando durante los siguientes minutos. Y lo primero que quisiera preguntarles es, bueno, sabemos que esta pandemia nos ha afectado a todos, pero no nos ha afectado a todos por igual. ¿Cómo desde las ciencias sociales se identifican estas problemáticas y por qué es útil no solamente conocerlo, sino atenderlo? Muchas gracias, Rosa. Pues mira, efectivamente creemos que un tema fundamental a partir de la irrupción que tenemos por el SARS-CoV-2 y la crisis que tenemos por la pandemia en general de la COVID-19 es que hay presentes muchas problemáticas asociadas a las desigualdades en distintos aspectos. Si bien un tema fundamental es el acceso a la salud, tenemos otras vulnerabilidades que han salido a flote, como las desigualdades en torno al acceso a la educación, a la infraestructura en términos también de vivienda, ¿no? La pandemia ha significado para la mayoría de la población mantenernos guardados en nuestros hogares, trabajar desde nuestros hogares, estudiar desde nuestros hogares, y muchas veces no tenemos condiciones que nos permiten sobrellevarlo de buena manera, ¿no? También tenemos una problemática asociada a las condiciones socioeconómicas que existen previamente. Entonces, lo que ha surgido ahora y lo que tenemos presente es que habían una serie de desigualdades y vulnerabilidades previas a la pandemia, que la pandemia lo que ha hecho es mostrarlas, en muchos casos profundizarlas, y también han surgido nuevas desigualdades, ¿no? Creo que ahora está muy presente el tema de las desigualdades en términos del acceso a la tecnología, el uso que hacemos de ella, ¿no? Las capacidades y habilidades que tenemos también para hacer uso de ciertos instrumentos, la necesidad de infraestructura. Entonces, desde nuestra labor en el Instituto de Investigaciones Sociales, varios de nuestros colegas y nosotras mismas hemos estado reflexionando acerca de la importancia que tenemos como investigadores, como pensadores, como personas de la sociedad en identificar justamente cómo existen una serie de problemas asociados a la pandemia que ya existían, ¿no? Y problemas que se generan nuevos, y cuál sería la manera más adecuada de intervenir o de por lo menos proponer una serie de nuevas alternativas para salir adelante de la crisis en la que estamos, más allá del tema sanitario. Pues con todo este panorama de introducción, pareciera que estás abordando, por supuesto, muchos temas que tienen que ver con la tecnología, con la economía, con la salud, pero me parece que esto quedará un poquito más claro si Marcela nos ayuda a entender, digamos, o a definir cuál es esa área de investigación, cuál es esa área de trabajo de los científicos sociales para entender por qué todos estos temas se entrelazan en un mismo punto. Marcela. Gracias. Pues en principio, problematizar qué tipo de sociedad somos. Y bueno, somos una sociedad profundamente desigual, con un amplio sector de la población en situación de pobreza y también en condiciones de informalidad en términos de trabajo. Entonces, bueno, eso ya estaba de por sí, ¿no? Asociado además a otras problemáticas en términos sociales, como las relaciones intrafamiliares, la distribución de las actividades o de las tareas por género al interior de los hogares. Y bueno, todo esto que de por sí ya existía se va profundizando con la pandemia. Entonces lo que vemos es que, digamos, en este panorama de por sí injusto, de por sí desigual, la implantación de este virus, pues lo que hace es agudizarlo. Y nosotros como científicas sociales a lo que estamos apuntando es a problematizar y profundizar en cada una de estas dimensiones de la desigualdad. Además de las desigualdades económicas, hay otras desigualdades que son sociales, bueno, profundizar en ello, problematizarlo de la mano de expertos, de otros expertos en cada una de las temáticas que estamos proponiendo trabajar,
y como decía mi colega Marcela Amaro, quizás pensar juntos en algunas formas de intervención o algunas propuestas que nos permitan quizás reducir y atender a esta población, especialmente la que queda totalmente excluida, digamos, del acceso a los derechos y a los servicios, ¿no? En este caso, estamos pensando en educación, en vivienda, en las formas de habitar la vivienda, no solo en términos de infraestructura, sino qué sucede al interior de los hogares. De convivencia, claro. Claro, lo que mencionabas de cómo se recargan las tareas del trabajo del hogar en las mujeres y cómo se profundiza digamos, esta carga, ¿no? Con el confinamiento, quién atiende, por ejemplo, las necesidades de las niñas, los niños o de la población en edad escolarizada, qué tipo de población puede atender a los contenidos educativos desde sus hogares o quienes de plano es imposible que lo atiendan, ¿no? Entonces, digamos, hay una dimensión social quizás un poco más invisible porque sucede al interior del espacio doméstico, pero que nosotros como científicas sociales estamos interesadísimas y obligadas a profundizarlo y atender. Interesadas y obligadas es una actividad que tienen como misión prioritaria los científicos sociales, y en este sentido me gustaría preguntarles justamente, comenzamos desde la forma en la que nombramos las cosas y hablamos de una población, y me parece que en situaciones como esta deberíamos hablar justo de grupos vulnerables o de distintos tipos de población, y desde ahí, desde las ciencias sociales, cómo entender y cómo conocer estas diferencias permite crear justamente estas alternativas. Me gustaría que nos ayudaran a entender, por ejemplo, la diferencia o si existe o no, porque estamos como muy familiarizados a hablar de desigualdades en términos de pobreza, pero me parece que el concepto puede ser mucho más amplio. Marcela Amaro. Gracias. Efectivamente, en realidad casi siempre cuando tratamos el tema de la desigualdad pensamos en términos del acceso al ingreso, ¿no? De los tipos de acceso que tenemos a cierto tipo de bienes y servicios, pero va mucho más allá de eso. En realidad, como lo mencionaba mi colega, la doctora Meneses, la desigualdad tendríamos que mirarla mucho más microscópicamente, ¿no? Y tratar de identificar los distintos grupos, ¿no? Cómo las enfrentan, porque ahora hemos visto que tenemos un tema de desigualdad muy importante en términos de las diferencias entre las mujeres y los hombres. Y esa diferencia entre mujeres y hombres va más allá de solamente el tema de si las mujeres ahora han quedado a cargo de un número mayor de actividades en sus casas, pero también tienen un riesgo constante a perder el trabajo, ¿no? Hay una serie de estudios que ya hablan acerca de probabilidades casi de arriba del 70% que las mujeres pasen a ser ahora desempleadas, entonces, y muchas de ellas que se encontraban también en condiciones de informalidad, también tienen un grave riesgo de tener ahora mayores problemáticas. Lo mencionaron previamente el tema de la violencia. Entonces, tenemos este tipo de riesgos asociados a distintas características poblacionales, pero también si lo vemos, por ejemplo, en términos de los niños, ¿no? Pocas veces hablamos de la vulnerabilidad que tienen los niños, pero ahora parte de sus derechos en términos del acceso a la educación quedan también vulnerados, el propio acceso al ocio, al juego, el propio, digamos, la convivencia, lo que implica con sus pares, con otros niños. Todos estos tipos de desigualdades generan problemáticas más graves. Además, digamos, pensemos en las diferencias que tenemos en entornos citadinos y en entornos urbanos, rurales y de distintos tamaños. No es lo mismo, ¿no? Que podamos acceder a la tecnología en una ciudad, y si de por sí una ciudad muchas veces tiene además islas de acceso, ¿no? Lo hemos llamado muchas veces como islas de acceso tecnológico, porque hasta dentro de una ciudad tenemos grandes desigualdades, ¿no? Por barrios, por colonias. Hay lugares donde la infraestructura no existe, la mínima infraestructura para que puedan conectarse, no digamos al internet, sino no tienen energía eléctrica, y entonces ni siquiera pueden tener clases por televisión porque no cuentan con una televisión ni con una conexión. Entonces hay que ir diversificando, hay que ir diseccionalizando y analizando cada grupo poblacional.
los ancianos, por ejemplo, ¿no? La población adulta mayor está también en una posición vulnerable en términos no solamente del acceso a la salud, ahora vemos también la vulnerabilidad que tenemos en términos de la salud mental, en términos de la alimentación, ¿no? No todos podemos acceder a un buen nivel de alimentación, calidad, y eso tiene que ver con condiciones previas a esta pandemia, pero también en este momento tendríamos que estar observando que niños, mujeres, adultos mayores tienen condiciones mucho más frágiles ante la situación que estamos viviendo. Y lo que tendríamos que mencionar aquí es que justamente parece muy complicado poner sobre una balanza, poner en la balanza y que estén equilibradas todas estas necesidades de cada uno de los sectores de la población en contrapeso con las prioridades que se tienen en estas familias. ¿Cómo lograr, digamos en términos muy generales, este equilibrio? Marcela Meneses. Sí, es que además no se trata de grupos focalizados o de grupos vulnerables que tengan límites concretos, sino que vemos que gran parte de la población, por ejemplo, más de la mitad de la población somos mujeres y por la construcción social del género tenemos asignadas ciertas tareas y responsabilidades que se han profundizado. El 60% de la población que trabaja lo hace en el sector informal, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer posible esta política de la Jornada Nacional de Sana Distancia o del Quédate en Casa para toda esta población que no puede quedarse en casa porque entonces no percibe ingresos, ¿no? Digamos, eso va complejizando la capacidad que tenemos como país, como sociedad, de hacerle frente a un hecho que lo que está ocurriendo pues ahora, ¿no? Con el virus. Entonces, por un lado, digamos, sí hay sectores, hay grupos, digamos, que tienen más marginados, ¿no? Previamente, pero por otro lado, en términos generales, como sociedad estamos cruzados por estas dimensiones de la clase social, de la etnia, del territorio, de la edad también, que complejizan el hacerle frente a un fenómeno general, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las y los jóvenes, digamos, en términos de salud, aparentemente tienen la capacidad de hacerle frente al virus en mejores condiciones, ¿no? Porque parece que el virus ataca con más fuerza a la población adulta mayor. Sin embargo, los jóvenes que trabajan, por ejemplo, que lo hacen además en el sector informal, son los que han resuelto muchas de las problemáticas que estamos enfrentando socialmente. Por ejemplo, los que se dedican al trabajo, a la entrega de alimentos o de artículos por medio de Uber o de estas aplicaciones, ¿no? Digamos, están trabajando, para ellos es imposible quedarse en casa, tienen que salir por el sustento, y entonces, ¿en qué condiciones también enfrentan mayores riesgos que, si bien por la edad aparentemente no los tienen, el hecho de tener que salir a las calles implica acrecentar los riesgos de salud, ¿no? Pues sí, Marcela, te voy a interrumpir en este momento porque es momento de hacer nuestra primera pausa, pero regresaremos a hablar de todas estas realidades, que lo ideal sería pues identificar las necesidades de todos y cada uno de estos grupos y, digamos, atenderlo de forma individual, lo cual parece un poquito complicado, sabiendo que somos también pues seres sociales. Entonces vamos a seguir platicando sobre este tema después de la pausa y también regresaremos para seguir hablando de derechos humanos, de proyectos editoriales de nuestra universidad. No se vayan, esto y más aquí en La UNAM Responde. Qué gusto que continúen con nosotros aquí en La UNAM Responde, y vamos a comenzar este segundo bloque hablando de algunos proyectos que se han impulsado desde nuestra universidad, en particular a través de la dirección de la Coordinación de Cultura de la Universidad Nacional Autónoma de México, para promover y para fomentar proyectos editoriales independientes, así como revistas. La Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM coeditará 24 publicaciones de editoriales mexicanas independientes, elegidas a través de la convocatoria para la publicación de obras bajo la modalidad de coedición. Habrá títulos de diversos temas y géneros que se publicarán en el catálogo universitario a principios del 2021.
A través de esta convocatoria, también para la reimpresión de libros del sello editorial UNAM, se seleccionaron 17 publicaciones del vasto acervo universitario de las áreas conocidas como de ciencias, historia, antropología y humanidades, esto también en la categoría de reedición. Asimismo, la revista de la Universidad de México se suma a esta iniciativa con un apoyo a 12 revistas culturales y de divulgación científica independientes afectadas por la crisis sanitaria para continuar con su publicación. Enseguida escucharemos algunas de las voces que desde nuestra universidad están impulsando estos proyectos editoriales y algunos de ellos independientes. Tenemos plena conciencia de que una editorial es al mismo tiempo tanto un proyecto cultural como económico. Del ecosistema del libro dependen escritores, ilustradores, impresores, editores, libreros, todo eso que llamamos la cadena del libro. Y es gracias a los profesionales del libro que los lectores pueden seguir acercándose a obras contemporáneas y estar en diálogo directo con la sociedad. Sabemos que muchas editoriales, grandes y pequeñas, aplazaron o incluso cancelaron proyectos editoriales debido a esta crisis. Pensamos que en el medio cultural lo más cercano a la muerte sería el monopolio, ¿no? Lo que necesitamos para poder ser una revista nosotros también es que haya otras revistas, haya otros puntos de vista, otras maneras de organizar los temas para que sea un medio que crezca, que se enriquezca con todas las publicaciones. Es una manera de apoyar a la circulación del pensamiento y al diálogo de nosotros desde la UNAM con otros grupos organizados de intelectuales, artistas y agentes culturales y de difusión de la ciencia también. Hemos estado generando varias iniciativas para tratar de entender lo que está pasando, para tratar de proponer soluciones y también para tratar de nosotros desde la universidad intervenir en la recuperación de este sector tan gravemente afectado. Estas convocatorias que hemos podido lanzar este año han tenido como objetivo fundamental intentar que tanto artistas como industrias culturales y trabajadores de la cultura puedan seguir manteniendo parte de su trabajo. Pues sí, todas estas iniciativas lanzadas y apoyadas por Cultura UNAM lo que buscan es precisamente promover la cadena completa de las industrias editoriales que van desde la creación, la producción y la promoción, y lo que buscaba principalmente pues es esta promoción y la difusión de creaciones artísticas durante esta pandemia. Y bueno, vamos enseguida como todos los días con nuestras recomendaciones culturales para seguir en contacto con Cultura UNAM en casa. Este año también podemos disfrutar de cine a la distancia con el segundo Festival José Rovirosa de Documental en Línea 2020. Termina el 15 de noviembre. Jóvenes y estudiantes cineastas comparten sus películas en este que es un festival y un concurso donde 23 títulos compiten por el voto del público este año. Los documentales estudiantiles ya están subidos ahí, van a bajarse, están disponibles desde ahorita hasta el último día de octubre a las 3 de la tarde, los quitamos porque ahí ya se tiene que empezar la deliberación y tenemos que empezar el cálculo de los votos para saber quién se lleva el premio del público, pero van a estar disponibles ahí. Es una magnífica oportunidad para acercarse al cine documental que se está produciendo hoy por las egresadas y las estudiantes aún de escuelas de cine y de materias afines. Este festival, que rinde homenaje a la obra cinematográfica del maestro José Rovirosa, busca la estimulación de la producción del cine documental mexicano y la difusión de este género. Plasma además las múltiples realidades que se viven en nuestro país desde la mirada de los jóvenes. Justo la temática es lo que esos realizadores y las que dirigen esos documentales ven en sus calles, en sus entornos, las cosas que les llaman la atención, y creo que esa también es una magnífica oportunidad para saber qué están viendo y cómo lo están viendo y qué están sintiendo y qué están percibiendo nuestra juventud creativa en el cine.
Estos documentales incluyen contenidos sobre grupos de defensa, la mirada de los adultos mayores viviendo encerrados, historias de vida, derechos de las mujeres, comunidad LGBT, música, ciencia y espiritualidad, entre otros. Están disponibles unos documentales formidables como parte del Festival José Rovirosa de Documental en Línea. Es un premio que tiene mucha historia ya en la Universidad Nacional. Buscan culturaendirecto.unam y ahí les va a aparecer, los va a mandar a la página de Cultura en Directo y ahí van a poder no solo ver extraordinario documental, sino que además van a poder votar por el que les parezca mejor y otorgar un premio al público. Este festival es solo una alternativa para seguir disfrutando del cine en casa y bueno, además de ver buen cine, lo que podemos hacer es votar para reconocer a estos que son los mejores documentales. Y sabemos que la Filmoteca UNAM también tiene presencia en otras actividades. Por ejemplo, el día de ayer comenzó el Festival Internacional de Cine de Morelia, donde Filmoteca UNAM estará participando en distintas actividades. Y bueno, es momento de escuchar la reflexión de Jacobo Dayan, quien esta tarde nos habla sobre derechos humanos y migrantes. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha sido omisa ante las violaciones a derechos humanos en el país durante esta administración. Es una institución cercana al gobierno y no a las víctimas. A pesar de ello, en esta ocasión hace un llamado, no lo enérgico que debería, al Instituto Nacional de Migración. Ante la pandemia instó a que se otorguen servicios de salud a 19 personas en condición de movilidad contagiadas de COVID-19, dotarlas de cubrebocas y artículos de higiene, así de simple. Además, llamó a mitigar al máximo el riesgo de contagios en un par de estaciones migratorias en Tapachula, en los que no hay condiciones de sana distancia, los migrantes carecen de cubrebocas ni gel antibacterial. Las condiciones generales de higiene son deplorables y no hay luz ni agua. La crisis sanitaria y de refugio sobrepasa a 19 personas y 2 estaciones migratorias. El Estado mexicano debe implementar de manera urgente mecanismos de integración a migrantes y refugiados, sobre todo, dadas las condiciones políticas de rechazo en Estados Unidos, lo que ha generado gran concentración de personas en ambas fronteras. La CNDH queda muy corta, al igual que el Instituto Nacional de Migración, ante el reto que se vive y que se incrementará seguramente en los próximos meses y años. Buenas tardes. Retos que muchas veces van mucho más allá de nuestras fronteras. Y es momento de disfrutar del humor de No Memes. A todo le encontramos el lado buena onda, de verdad. Y si no me creen, chequen estos memes del día que son joyitas de las redes. Es momento de hacer una pausa, pero regresamos con mucha más información aquí a La UNAM Responde. No se vayan. Y comenzamos este último bloque de La UNAM Responde hablando de esas enfermedades crónicas que quizá no son muy conocidas. De esto nos hablan enseguida los chicos de En Trending. Además de las enfermedades crónico-degenerativas de mayor incidencia en México y el mundo, hay otras que son importantes pero no tan conocidas. Existen enfermedades musculares, cerebrales, neuronales, nerviosas y óseas. No son infecciosas, pero también alteran nuestro organismo lentamente y son provocadas generalmente por herencia genética, por el surgimiento de algún tumor o ataque cerebrovascular, por la edad
y envejecimiento, y otros factores en el estilo de vida como falta de ejercicio, alcoholismo y el consumo de ciertos medicamentos a largo plazo. En el caso de las enfermedades neurodegenerativas y cerebrales, se estima que existen más de 100 tipos en el mundo y más de 30 millones de personas las padecen, cifra que se duplica cada 5 años según datos de la Organización Mundial de la Salud. América Latina y África tienen los índices más altos de enfermedades neurodegenerativas. Estas enfermedades dañan el sistema nervioso lentamente. El desgaste de las neuronas va afectando los músculos, el cerebro y los huesos. Algunas de ellas son migrañas, Alzheimer, Parkinson, ataxia, que se caracteriza por ocasionar dificultad del habla, debilidad muscular y afecciones cardíacas. La enfermedad de Huntington no es muy conocida. Esta se manifiesta con espasmos y movimientos involuntarios cada vez más bruscos. Es causante de deterioro mental severo y la muerte. Es un padecimiento que no tiene cura, solo se controlan sus síntomas con terapia y medicamentos. Otras enfermedades neurodegenerativas son la demencia, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica conocida como ELA, la distrofia y la atrofia muscular espinal, que se manifiesta con la falta de control del movimiento de piernas y brazos, destruye progresivamente las neuronas motoras, células nerviosas y la médula espinal. También el trastorno bipolar y epilepsia forman parte de estas enfermedades neurodegenerativas. En cuanto a las enfermedades degenerativas óseas y articulares, se encuentran la osteoporosis, artritis, gota y artrosis de la rodilla, cadera y columna. Las principales características de estas enfermedades degenerativas es que son incurables y causan muerte neuronal, lo que va afectando progresivamente el movimiento del cuerpo, el equilibrio, el habla, incluso la capacidad respiratoria, aspectos que no son curables, pero pueden tratarse para disminuir dolor y ayudar al movimiento. Cuando la causa no es genética, es posible contribuir a evitar un gran impacto en nuestro organismo llevando una alimentación saludable, tomar suficiente agua para hidratar el cerebro, dormir bien y hacer ejercicio. La movilidad constante de nuestro cuerpo ayuda a oxigenar el cerebro y fortalecer los músculos. La Coordinación de Humanidades sigue invitando a especialistas para reflexionar sobre lo que sucederá cuando se abran las puertas, y esta tarde toca el turno a la doctora Paulina Rivero Weber, quien es doctora en filosofía y especialista en temas de ética y bioética. Cuando se abran las puertas. La reflexión de Humanidades UNAM sobre el futuro. Hola, soy Paulina Rivero Weber, soy doctora en filosofía, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras y actual directora del Programa Universitario de Bioética. Y quiero reflexionar esta ocasión sobre algo. Cuando se abran las puertas de nuestros centros de trabajo y esparcimiento, creo que vamos a tener que crear una nueva forma de ser nosotros mismos. Cuando llegó la pandemia a nuestro país, casi todos creíamos que para protegernos de ella requeriríamos de un paréntesis muy temporal de 2 semanas, de 1 mes, pero la realidad es que ahora sabemos que la pandemia no se va a ir como por arte de magia, que va a seguir entre nosotros, y hemos comenzado a comprender que en efecto, al regresar a nuestras actividades, la pandemia va a seguir presente y eso deberá de cambiar nuestra cotidianidad. Los mexicanos somos muy afectuosos, repartimos besos y abrazos a la menor provocación. Yo recuerdo el caso de una mujer finlandesa que cuando saludó a su hermano después de 20 años de no verlo, le dio la mano. Y eso fue todo. Para nosotros eso es impensable. Antes de dormir damos beso, al despertar damos beso. Entonces, creo que eso va a tener que cambiar un poco. Muchas veces nos sentimos incluso con la obligación de saludar de beso a un extraño. Esto es absolutamente innecesario y creo que esta pandemia nos debe permitir ver que cuando el beso es meramente social, el ritual pierde el sentido afectivo y no tiene caso. El ritual social fácilmente puede ser sustituido por un amable asentimiento de la cabeza, ¿no? O por simplemente mucho gusto. Va a ser difícil crear nuevos rituales, sobre todo, por ejemplo, para decirle a una amiga, qué gusto me da verte. Generalmente nos abrazamos. Bueno, mientras contamos con una vacuna o al menos con una cura y avanzan los estudios sobre este virus, vamos a tener que dejar atrás un poco los besos y los abrazos. Por otro lado, creo que cuando se abran las puertas va a ser conveniente continuar conservando las normas de higiene que se nos han enseñado.
Las manos se lavan al llegar a casa, no nada más cuando hay pandemia. Siempre que llegamos a casa traemos gérmenes, es normal, traemos gérmenes, suciedad de la calle. Tenemos que llegar a lavarnos las manos y creo que, bueno, unas personas ni siquiera sabían que hay que lavarse las manos después de ir al baño y antes de comer. Esto es lo más elemental. Entonces creo que tenemos que continuar haciendo campañas que continúen educando a nuestra población al respecto. Y el tercer elemento, por supuesto, va a ser de marcar una nueva distancia entre nosotros y a veces pues reclamarla explícitamente. Es 1,5 metros la sana distancia, ¿no? Entonces vamos a tener que pedir esta distancia porque solemos hablar más cerca de nuestros interlocutores. Entonces, bueno, tendremos que poner el ojo en esto. Seguramente el empleo de cubrebocas, que ya ha sido recomendado para el uso sobre todo de transporte público, pues tendremos que usarlo para transporte público y sobre todo cuando no podamos conservar este 1,5 metros de distancia que requerimos por necesidad. Es un nuevo nosotros que incluirá aspectos agradables y aspectos desagradables, aspectos difíciles. Nos va a costar trabajo no correr a abrazar a las amigas y a los amigos después de meses, pero esto será solamente mientras se encuentra una vacuna. El lado positivo va a consistir, sin lugar a dudas, en valorar las muestras de afecto que cuando se dejan verdaderamente para el círculo íntimo, recobran un sentido especial. La nueva idea de nosotros creo que puede incluir lo que hemos aprendido. Las muestras de cariño son para los más cercanos y al resto solamente hace falta tratarle con respeto, con educación, con consideración. Y por supuesto, la higiene y la distancia tienen que continuar siendo parte de nosotros en todo momento. Cuando se abran las puertas. Humanidades UNAM, un nuevo nosotros. Y para seguir hablando de temas sociales en términos de desigualdad que existían antes y que permanecerán y se profundizarán quizá después de esta pandemia, retomamos nuestra conversación con las invitadas, la doctora Marcela Amaro Rosales y la doctora Marcela Meneses Reyes, investigadoras del Instituto de Investigaciones Sociales. Pues pensaba cuando revisaba este programa y estos temas que al principio de esta pandemia se hablaba que era una enfermedad de ricos, de la clase alta, y bueno, con el paso de las semanas, de los meses, sabemos que es una enfermedad que impacta a todos, pero me parece importante hablar justamente de las diferencias, de las posibilidades que tenemos para enfrentar el mismo virus, la misma enfermedad, porque esto hace las diferencias radicales. ¿Cómo entender estos temas? No desde el punto solamente de la medicina, sino desde el punto de vista de la sociedad y de las ciencias sociales. Pues a mí me gustaría apuntar que además de las personas que ya, o de los sectores que ya enfrentaban condiciones de desigualdad profunda, esta se ha extendido hacia otras poblaciones que aparentemente estaban incluidas en el acceso a los derechos. Por ejemplo, en términos educativos, sin ir más lejos, en nuestra propia universidad, lo que hemos visto es que quienes logran, los estudiantes que logran acceder a la universidad, lo hacen en condiciones desiguales, diferentes y desiguales. Y bueno, nuestro propio secretario general, el doctor Leonardo Lomelí, presentó los resultados de una investigación realizada antes de comenzar este semestre que corre, y lo que descubrieron, del hallazgo, es que el 10% de los estudiantes de bachillerato, de licenciatura y de posgrado no se habían inscrito este semestre, dado que no cuentan con las condiciones materiales ni emocionales para continuar con los estudios a distancia desde sus hogares. Y el otro 10%, es decir, 20% en total de la matrícula estudiantil, el otro 10% está en riesgo también de deserción. Entonces, digamos, los que aparentemente estaban ya incluidos, integrados en el acceso a los derechos, pues también quedan fuera al hacerle frente a este fenómeno, este problema, ¿no? Y eso nos obliga a hacernos otras preguntas, es decir, quienes están, en términos, por ejemplo, de educación, quienes están
dándole continuidad a los estudios desde sus hogares, en qué condiciones lo están haciendo, ¿no? En qué, por ejemplo, bajo qué condiciones de conectividad o de acceso a los aparatos, a las herramientas tecnológicas, en términos emocionales y hasta contextuales, si es posible atender a los contenidos y cuál es el proceso de aprendizaje en estas circunstancias. Entonces, si vamos desmenuzando cada una de las aristas que componen las formas de desigualdad de la población, vemos que aparecen varios elementos que es necesario ir problematizando desde las ciencias sociales, y es a eso a lo que nos queremos abocar con la organización de un curso que estamos coordinando tanto la doctora Amaro como yo, desde el Instituto de Investigaciones Sociales, cuyo objetivo es precisamente acercarnos desde las ciencias sociales a las formas de desigualdad pre-pandemia, durante la pandemia y post-pandemia, ¿no? Y nos gustaría platicar al respecto sobre el curso, cómo va a estar conformado y demás. Adelante, si nos sí, permite. claro, sí, además, porque justamente esto les iba a preguntar, estábamos hablando como de todas estas iniciativas que se pueden estar haciendo porque tiene que ver con la calidad o con el nivel de información que recibimos todas y cada una de las personas en correlación con las acciones que tomamos, y por eso es tan importante realizar este tipo de actividades. Marcela, platícanos cómo está conformado, que tiene o está organizado desde muy distintas perspectivas con especialistas también de distintas áreas. Muchísimas gracias, Rosa. Sí, efectivamente, como lo comentó la doctora Meneses, vimos desde hace ya algún tiempo la necesidad de tener algún tipo de espacio que nos permitiera articular una discusión mucho más integral, ¿no?, acerca de cuáles son las desigualdades pre-pandémicas, durante la pandemia y post-pandemia. Y en realidad esto nos hace cuestionarnos muchas cosas, desde el tema de hablar de pospandemia, ¿no? En realidad estamos todavía en la pandemia, no sabemos en qué momento va a tener fin. Me parece que la incertidumbre en la cual estamos inmersos requiere que tengamos un diálogo abierto y que desde nuestra universidad además tengamos una importante actividad colaborativa entre distintos perfiles de investigación. Digamos, en este sentido, el curso que hemos armado se denomina así, Curso de Acercamiento desde las Ciencias Sociales a las Desigualdades Pre- y Post-Pandemia. Sin embargo, al curso hemos invitado también perfiles distintos, no solamente desde las ciencias sociales, mayoritariamente desde las ciencias sociales, pero hemos invitado a un par de especialistas en enfermedades, digamos, desde la perspectiva de la salud pública, de la salud social, a funcionarios, para que compartamos, digamos, varios perfiles, expectativas, no solamente de nosotros como investigadores, sino también de quien está en el día a día, ¿no?, tomando decisiones, implementando medidas. Por eso era relevante invitar a algunos funcionarios a que nos compartan también su experiencia, y en algunos casos vamos a tener la participación de digamos que hemos identificado a espacios vulnerables, por ejemplo, estudiantes, ¿no?, que han tenido problemas para justamente seguir con sus estudios, pero también tendremos la participación de una colectiva que tiene que ver con justamente los problemas asociados a la habitabilidad, al tema de la pobreza, de la profundización de las desigualdades de clase. Nuestro curso lo hemos integrado por 4 módulos, si bien sabemos que no son exhaustivos y que existen muchos más temas asociados a la desigualdad a partir de la pandemia. Pues digamos que por términos de tiempo y espacio, así lo hicimos. Tenemos un primer módulo sobre desigualdades en el acceso a la salud, donde tendremos, como te decía, invitados de especialistas en salud pública, en temas sobre políticas, población y salud. Vamos a tener también invitados del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM, quien hace una labor encomiable analizando población de adultos mayores. Vamos a tener también el tema de desigualdades en el acceso a la educación, en el habitar y la vivienda, y de clase y profundización de la pobreza. En todos ellos tendremos especialistas de gran nivel, como te decía, tanto investigadores como funcionarios, que nos van a permitir en un contexto, digamos, de actualidad,
identificar no solamente las problemáticas en las cuales estamos inmersos en general en estas 4 áreas, pero sobre todo analizar, ¿no?, y discutir los efectos que la crisis sanitaria tendrá en todos estos elementos y cómo desde nuestras distintas trincheras podemos colaborar para generar ideas, ¿no?, proyectos, alternativas, y también, digamos, pensar en el futuro en un esquema de lineamientos también para políticas públicas, ¿no?, que puede ser bastante útil y necesario. Exactamente, pues ahí está este panorama, la invitación está abierta para todos los interesados, la página y el correo para obtener todos los datos están apareciendo en nuestra pantalla. Y nada más, pues a manera de conclusión, me gustaría preguntarles, después de toda esta identificación de datos, de aristas y de posibilidades, quizá parezca prematuro, pero me parece que es importante hablar justamente de lo que están buscando con este curso, de cuáles son las alternativas, pensando en cuáles pueden ser también esas consecuencias de la pandemia en un plazo que no es el inmediato, como ya nos mencionaban, el abandono, por ejemplo, de las escuelas, el desempleo, sino cuáles son, digamos, un poquito las alternativas, las consecuencias en un mediano y en un largo plazo. Marcela. Sí, así es. Pues la apuesta es pensar juntos. Me parece que no estábamos preparados para algo así y ya después de 7 meses tenemos elementos para identificar cuáles han sido los mayores impactos y pensar juntos en algunas alternativas, algunas soluciones. Y por eso esta convergencia tanto de investigadores expertos como de funcionarios y de gente que ha vivido en carne propia las afectaciones de la pandemia, pues nos va a permitir tener distintas voces, experiencias y en ese sentido articularnos en una propuesta común, ¿no? El curso durará todo el mes de noviembre, los días martes y jueves. Por supuesto que una vez que puedan consultar la página y el correo electrónico que aparece en sus pantallas les podremos dar toda la información. Y bueno, está abierto a todo el público, a estudiantes, a profesores, investigadores, funcionarios, quienes quieran acompañarnos de la mano del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Exactamente. Estas actividades, por supuesto, forman parte de los festejos por el 90 aniversario del Instituto de Investigaciones Sociales y es un foro importante para discutir temas vigentes y que estarán sobre la mesa durante los meses siguientes también, pues porque se está hablando, también esto resaltarlo, a muy distintos niveles. Nos decían, es desde la academia, es una propuesta que se propone desde nuestra universidad, pero estarán participando pues estudiantes o digamos miembros de la sociedad y también todos estos involucrados con los funcionarios que tiene que ver con políticas públicas, que es un tema pendiente en nuestro país. Marcela, solamente para terminar, una opinión muy breve sobre este tema. Sí, efectivamente, creemos que necesitamos una convergencia para poder encontrar soluciones, ¿no? O sea, si bien nuestra labor como científicas sociales es aportar en el análisis, en el entendimiento de los fenómenos, de la crisis, de las alternativas, creemos que necesitamos miradas multidisciplinarias, interdisciplinarias para poder llegar a soluciones de problemas tan complejos. Y nos encontramos en medio de un problema muy complejo que además es multidimensional, ¿no? Como lo vimos ahora, tenemos temas asociados a las distintas estructuras poblacionales, categorías, sectores, en realidad distintos niveles de edad, tenemos un sinfín de problemáticas asociadas a ello y no vamos a poder encontrar una respuesta unánime, ¿no? Necesitamos, necesitamos esta convergencia multidisciplinaria y necesitamos dialogar, ¿no? O sea, en realidad necesitamos que desde la academia tengamos un diálogo más cercano también con los funcionarios, con los tomadores de decisiones y que nos hagamos oír entre todos, ¿no? Acerca de cuáles pueden ser estas alternativas viables y posibles para los distintos tipos de desigualdades que enfrentamos y que seguiremos enfrentando en el futuro. Exactamente, y el primer paso es precisamente poner sobre la mesa todos estos problemas que se involucran, en donde se involucran pues una sociedad, las autoridades y por supuesto la academia. Ahí está la invitación a este curso, Acercamientos desde las Ciencias Sociales a las Desigualdades pre y post pandemia del Instituto de Investigaciones Sociales. Todos los datos en la página de esta instancia universitaria. Le agradezco a la doctora Marcela Amaro Rosales y también a la doctora Marcela Meneses Reyes, ambas investigadoras de este instituto universitario, por estos minutos y pues está la invitación abierta. Buenas tardes.
Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias y seguimos aquí con más información y precisamente hablando de salud física y de salud mental para disminuir el estrés. Es que los chicos de Deportes UNAM nos tienen algunos consejos para mantenernos activos en casa. Hola Pumas, yo soy Angélica y hoy desde el gimnasio de la alberca de CEU te invitamos a que te quedes en casa y que fortalezcas tu cuerpo con estos ejercicios de gimnasia estática. Para este ejercicio te colocarás sentado con la espalda bien derecha y realizarás movimientos sobre una jerga de extender y flexionar las piernas. De esta manera fortaleces tu abdomen y estiras tus femorales y tus pantorrillas, fortaleciendo esta parte del cuerpo. Realizarás los movimientos 10 veces, descansarás y harás 3 repeticiones. Como viste, los ejercicios que te trajimos hoy son muy sencillos y prácticos de hacer en casa con cosas que tienes a la mano. Si quieres cuidarte y cuidar a los tuyos, quédate en casa, no te detengas y síguenos en nuestras redes sociales. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerden que seguimos leyéndolos a través de las distintas pantallas, las redes sociales y los números de WhatsApp que ustedes ya conocen. Y tenemos una cita mañana a las 2:30 de la tarde en vivo por TV UNAM. Adiós.